Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días. Sobre todo porque pues ya fue presentado en el Congreso de la República el proyecto de reforma a la salud por parte del Ministerio de Salud y la Protección Social. Entonces, pues obviamente haremos diferentes videos, explicaremos diferentes capítulos, pero queremos empezar con un tema muy importante y es la reforma a la salud versus el talento humano en salud. Es decir, queremos hablar un poquito de qué dice el proyecto de ley sobre el talento humano en salud, qué cambios hay, qué propuestas se traen y qué modificaciones también se presentan. En este punto también quiero hacer claridad sobre algo. Este es un análisis eminentemente jurídico sobre lo que se presentó, es decir, sobre el articulado del proyecto, porque en ocasiones, a veces, la gente se confunde un poco con lo que dice el presidente, con lo que dice la ministra, con lo que dicen los congresistas, con lo que dicen los expertos, pero se alejan un poco de lo que está planteado, de lo que está escrito y que obviamente, pues bajo un análisis jurídico, lo más importante no es lo que se diga, sino tal cual como quedó escrito, sobre todo como lo dije en un video anterior, porque si de pronto hay que hacer ajustes, pues el Congreso de la República da la oportunidad para realizarlos. Entonces, miren, para entender un poquito qué es lo que va a cambiar o qué es lo que se está proponiendo cambiar, pues debemos empezar por establecer claramente, venga, y en la actualidad, cuáles son las formas de contratación. Y este es un aspecto muy importante, porque en la actualidad, por ejemplo, hay varias formas de vinculación. Hay una primera forma de vinculación que está relacionada con el trabajador particular. Es decir, es esa posibilidad que tienen los trabajadores y profesionales de la salud de vincularse con una IPS o con una clínica privada, por ejemplo, por medio de un contrato de trabajo. En este caso, si tú eres trabajador particular, pues te aplican el Código Sustantivo del Trabajo, que trae salarios, prestaciones, vacaciones, primas, aporte a la seguridad social, recargos nocturnos, dominicales, festivos, etcétera, etcétera. Y a su vez, como eres trabajador particular, puedes crear sindicatos o afiliarte a sindicatos y generar una negociación colectiva con esa IPS privada, con esa entidad privada y buscar mejores beneficios. Primer escenario. Segundo escenario, tú también puedes ser empleado público. Es decir, tú puedes ser un profesional de la salud vinculado con una empresa del Estado, con una subred o con una universidad pública por medio de una inclusión legal y reglamentaria, es decir, te nombran y te posesionan. Y obviamente, pues te aplican los decretos propios como el 1042, el 1045, 1978, que te da lugar a salarios, prestaciones, vacaciones, primas, seguridad social, recargos nocturnos, dominicales, etcétera, etcétera. Inclusive, como empleado público, puedes estar en un sindicato o crear uno, hacer una negociación colectiva y buscar mejores garantías como empleado público. Hay una tercera opción que es el ser trabajador oficial, que esa sobre todo se presenta para aquellos trabajadores de obra, construcción o servicios generales vinculados con una empresa del Estado o, por ejemplo, conductores, etcétera, etcétera, vinculados con empresas del Estado con una subred por medio de un contrato de trabajo. En ese caso, ellos están regulados por la ley sexta de 1945, pero también, como otros oficiales, pueden tener un sindicato, hacer una negociación colectiva y mejorar los derechos que hoy en día tienen. Digamos que por el general esas son las formas laborales tradicionales, en entidades públicas y en entidades privadas. ¿Qué sucede? Que también hay otra figura que en la actualidad se presenta, que es la figura de los contratos de prestación de servicios, donde un trabajador de la salud puede ser vinculado con una clínica privada o con una empresa del Estado, con una subred, por medio de un contraprestador de servicios. En este punto, lo que está claro es que estos contratos se regulan por el Código Civil y por la Ley 80 de 1993. Pero ojo con esto, hay dos tipos de contratos, los legales y los ilegales. Vamos a hablar de los legales. Por ejemplo, una clínica privada o una empresa del Estado
necesita un abogado para que le ayude a llevar los procesos o las demandas que tiene la clínica privada o que tiene la empresa del Estado. Pues honestamente ese es un verdadero contratación de servicios. El abogado recibe unos poderes y tramita los procesos. Pero está el contrato que sí es ilegal, que inclusive está prohibido, como le he dicho muchas veces, para el sector público desde 1968, y es ese médico, esa enfermera, instrumentadora que cumple horario, le dan órdenes, recibe instrucciones, es decir, es más un trabajador que un contratista. Para ser franco, esos contratos hoy en día ya están prohibidos. Solamente la voluntad política de hacer cumplir con estas normas. Pero también es una posibilidad. Vuelvo, insisto, hay una legal, otra ilegal. En la mayoría de casos son ilegales. Hay otras figuras que también se denominan figuras de tercerización, donde un trabajador de la salud puede ser vinculado o trabajar, digamos, para una clínica privada, para una S, para una subred, por medio de una cooperativa, por medio de una entidad sin ánimo de lucro, por medio de una entidad con ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puede pasar que un grupo de médicos especialistas creen una SAS y hagan un contrato, ¿sí?, con una clínica privada o con una S. Eso también es posible. O ellos también se reúnan y creen una cooperativa y ellos puedan contratar con ese hospital o con esa empresa del Estado. Eso es posible. Otra posibilidad es la de los afiliados partícipes, y es que las personas crean un sindicato y ese sindicato hace contratos con clínicas privadas o con ESES o con sus redes. Y ahí los afiliados se llaman afiliados partícipes. Obviamente es una figura propia del Código Sustantivo del Trabajo, con protección inclusive en la Constitución política. Y hay dos figuras que han ido cogiendo mucha fuerza, sobre todo con la reciente reforma tributaria, el decreto 1601 al 2022, y es lo que llaman el trabajo independiente por cuenta propia y los independientes con contraprestación de servicios. Para ser franco, ahí más o menos se habla es aquel médico, por ejemplo, especialista, o médico general, o un de la salud, pues que tiene su consultorio y contrata una secretaria y presta servicios, tiene pacientes, digamos que esta actividad está protegida. Si ustedes miran, en virtud de nuestra constitución política, pues hay diferentes formas de contratación y diferentes formas de libertades. Lo que está claro es que en algunos casos, y al final lo diré, pues hay violaciones de estos derechos y garantías de los trabajadores. Pero hoy en día hay estas 8 posibilidades jurídicas, tanto para los trabajadores, tanto para las clínicas, tanto para las ESES, para que en virtud de eso, de la libertad de empresa y libertad de trabajo, se escojan estas opciones. Sin embargo, miremos un poquito qué dice el proyecto de ley de reforma a la salud. Y ahí tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Uno, las entidades públicas, y otro, las entidades privadas. Ojo con esto. En cuanto a las entidades públicas, desaparecerían las empresas sociales del Estado y desaparecían las subredes, que es la unión de empresas del Estado. Y aparecen unas nuevas instituciones que se van a llamar instituciones de salud del Estado, ISE. Es decir, desaparecen las ESES, desaparecen las subredes, aparecen las instituciones de salud del Estado. Ojo con esto. Esas instituciones de salud del Estado tendrán unos servidores de libre y remoción, que será director general. Es decir, ese director general será un empleado de libre y remoción designado, de acuerdo a la categoría de la entidad, o por la presidencia, o por los gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, los otros servidores serán trabajadores estatales de salud. Y esos estatales de salud tendrán un régimen y unas características. Es decir, con este proyecto de reforma, insisto, desaparecen los defensores del Estado y aparecen los de salud pública o salud del Estado. Estas instituciones tendrán dos tipos o dos categorías. El gerente libre de remoción, que será un empleado público, y los demás serán trabajadores de la salud del Estado. Esos trabajadores de la salud del Estado tendrán contratos de trabajo, pero con esto, contrato de trabajo no solamente indefinido, sino a término fijo, a término indefinido, por hora de labor. ¿Qué los va a regular? Esta ley, el contrato de trabajo y también el evento que se establezca. Eso, digamos, es muy importante. Otro aspecto clave acá es lo que tiene que ver con la jornada laboral.
Según este proyecto de ley, la jornada laboral será la del decreto ley 1042 de 1978. Es decir, jornada máxima 44 horas semanales. Y algo muy importante, y es que el proyecto no dice nada, y eso sí me parece un vacío muy grande, de la ley 269 de 1996, que es la ley que permite que la persona pueda trabajar en dos o varias instituciones estatales, siempre y cuando pues no se pase de 8 horas en un sitio y 4 horas en otro sitio, es decir, un tiempo completo y un medio tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no olviden que en materia de salud hay unas acciones igual que en educación. Es decir, si yo estoy vinculado a una universidad pública, yo puedo trabajar, si soy del sector de la salud actualmente, en una entidad del Estado. Si estoy en una entidad del Estado, también puedo ser docente. Yo puedo trabajar en diferentes entidades del Estado. Pero esta ley no dice nada de la ley 269, si es que lo permite, solamente habla del decreto 10/478. La pregunta aquí es, o sea que solamente se podrá trabajar en algún sitio. Muchos dirían, eso no es lo que quiere el proyecto de ley, pero el proyecto de ley tal cual como está, plantea eso. Eso debería, si lo que se quiere es proteger que las personas puedan trabajar en diferentes instituciones del Estado, pues eso debería quedar claro en el proyecto de ley y en la ley que se apruebe. La remuneración, ¿cómo se va a pagar? Pues teniendo en cuenta las normas de la ley cuarta de 1992, es decir, los topes máximos y mínimos establecidos para el sector público. Esto también es un tema que habría que aclarar. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, mire, pues yo hoy estoy vinculado por una entidad del Estado, por una cooperativa, o por un sindicato, o por una prestación de servicios, y me gano tanto. Pues si te vinculan con esas nuevas instituciones, pues tú no te vas a ganar lo mismo que te estás ganando hoy en día. Tú tendrás que tener un ingreso de acuerdo a lo establecido por la ley cuarta de 1992. Otro aspecto que también es muy importante, que yo no entiendo mucho por qué lo plantearon así. Porque dicen que van a tener contrato de trabajo, pero la negociación colectiva es la de los empleados públicos. Y honestamente eso sí es un retroceso. O sea, eso no tiene ninguna presentación. Que uno le digan que tiene contrato de trabajo, pero por colectiva como empleado público con todas las limitaciones. Eso es un retroceso a lo que hay hoy. Quinta característica que también es muy importante. En cuanto a la administración del personal, le van a aplicar el decreto ley 2400 de 1968. Y aquí algo muy importante y es bueno precisar. Y es, bueno, yo hoy estoy vinculado por prestación de servicios o soy un empleado público provisional. La pregunta es, ¿y cómo me van a vincular a mí a esa nueva institución? Pues muy fácil, van a hacer un concurso donde cualquier ciudadano colombiano participará en ese concurso. Quien gane el concurso ingresará. Si tú llevas 15 o 20 años en la institución y no ganas el concurso, pues tú desaparecerás de la infraestructura de lo que viene haciendo hoy en día. Esto es muy importante porque cuando uno dice que en materia de vinculación de personal y de personal es el decreto 2400, pues esas normas precisas. Sexto aspecto que también es muy importante, el retiro. Pues el retiro se dará por las mismas causas de la terminación de obra o labor, sí, establecidas en la tabla de la ley 909 del 2004. Eso, palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es que el día que te despidan, pues te van a indemnizar. ¿Y de acuerdo a qué tabla? Pues a eso. O sea que el tema de la estabilidad, pues también es un gran interrogante, sobre todo para aquellos que hoy están en carrera administrativa y algún día terminan sacándolos, porque el retiro será el propio de esta norma, no el de los de carrera administrativa. Entonces es un tema, digamos, bien interesante. Y algo que sí es normal es que estén sometidos al régimen de los servidores públicos del Estado. Hay un artículo que también proyectan, que es el 73, que es el de los derechos de permanencia de los servidores. Y hay también un aspecto muy importante y es este. Si uno está regulando algo nuevo, pues también decir que aplican normas anteriores, pues puede generar contradicciones, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, eso no tiene problema, mire el artículo siguiente. Vamos a ver los derechos de permanencia. Entonces dice, los que están en carga administrativa y los que están en provisionalidad conservarán sus derechos hasta que sean incorporados a estas nuevas instituciones, pero en ningún momento les desmejorarán sus condiciones laborales. Y los contratos oficiales continuarán con esa categoría mientras estén vinculados con la entidad. Eso, para ser franco, desde el punto de vista del texto, uno puede decir, ah, no, pero conserva los mismos derechos y garantías. Pero la práctica no es así.
¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy de carrera administrativa, tengo unos derechos salariales, prestacionales. Si paso a la nueva categoría y me aplican las normas que eran anteriormente, esos derechos son menores. Es decir, que ese empleado de carrera administrativa perdería esas garantías de derechos que hoy tiene y que sería para él una desmejora. Otro aspecto importante, hay que reiterarlo, van a haber procesos de selección. Inclusive se van a tomar las listas de elegibles. Es decir, bajo este proyecto de ley y bajo lo que establece la Honorable Corte Constitucional, no es posible que uno diga, bueno, hoy en día en un hospital hay 500 trabajadores de la salud, de enfermeras, camilleros, médicos generales, médicos especialistas. Hay de todo tipo de contratación, por prestación de servicios, por cooperativa, por sindicato, bueno, todas las que vimos. Y entonces ahora con esta ley todos entran a la planta con grado de trabajo. No es cierto. Eso no es posible. Jurídicamente no es posible. Tendrán que salir los cargos a concursos y quien se gane los concursos será el que sea vinculado a la institución. Ese es un tema que es muy importante resaltar, sobre todo por la de la Corte Constitucional, que habla siempre de la meritocracia en estos temas. Y también, algo que también es muy importante, sobre el tema, digamos, de que quieren crearse un régimen especial y que quieren darle, digamos, alcance a lo relacionado con la ley estatal en salud, que son laborales justas y dignas y pues de la OIT, pero esos son postulados teóricos. Lo que debería precisarse muy bien es, y bueno, ¿y cuál va a ser el ingreso de la persona? Lo que está claro con el proyecto de ley como está hoy es que los salarios serán de acuerdo a la ley cuarta de 1992, donde hay unos topes y hay unos límites, es decir, de acuerdo al cargo, de acuerdo a la especialidad, se dan los ingresos. Es decir, que los salarios serán muy parecidos, no podrán ser mayores, sí, salvo para ciertas zonas diversas, sí, deberán ser iguales o similares a los que hoy se tienen para los empleados del Estado. En eso no habría muchos cambios, es decir, cambiaría a contrato de trabajo, pero en materia de remuneración, las reglas son las mismas que hay hoy, como si fueran empleados públicos de una empresa del Estado. Esto lo digo porque obviamente una cosa es hablar de postulados de la OIT en general y otra cosa es ir a la parte práctica, que la gente diga, bueno, ¿y cuánto me voy a ganar en esta institución? La respuesta no puede ser, pues usted se va a ganar un salario digno, o sea, porque eso numéricamente lo importante es y cuál va a ser ese valor. Eso en cuanto al sector público. En cuanto al sector privado, pues aparece lo siguiente y dice, las instituciones privadas o mixtas deberán vincular a su personal mediante contrato de trabajo de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Y los salarios, pues obviamente podrán tener diferencias por zonas apartadas y dispersas, habrá un tema de bienestar social, eso digamos está claro, habrá políticas de educación continua y el gobierno pues reglamentará todos estos puntos. Lo que está claro es que hoy también es una posibilidad, pues que la persona haga un contrato de trabajo. La pregunta es, ¿y cómo hacen salir a la gente? Pues de acuerdo a lo que la institución ofrezca. O sea, eso es una realidad. Aquí es mucho más sencillo que la entidad diga, bueno, usted ya no por cooperativa, contrato de trabajo, sin concurso, sin nada, porque es una entidad privada. Aquí es mucho más vale decir, bueno, ya no más contrato sindical, venga para mí, venga a la planta, y pues obviamente usted acepta el ofrecimiento que yo le realizo. Punto. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este proyecto de reforma? Primero, que es muy importante, en las instituciones de salud del Estado solamente habrá trabajadores estatales vinculados con contrato de trabajo, pero con el régimen de los empleados públicos. Ahí sí hago una opinión personal. Eso honestamente es un retroceso a todo, porque tú no puedes decir que los vinculo con contrato de trabajo, pero para todos los regímenes son los regímenes, sí, de los empleados públicos. Pues por parte de decir que son empleados públicos. O sea, honestamente, pues no le veo mucho el avance en ese punto. Creo que es un retroceso. Segundo, lesiones privadas y mixtas también solo podrán tener contrato de trabajo. ¿Y eso qué indica? Que tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas, la única forma posible serán las laborales. No habrá entonces contratación de servicios, no habrá figuras de tercerización, es decir, ese grupo de médicos no podrá tener una SAS y hacer un contrato, no podrá tener una corporación y hacer un contrato, etcétera, etcétera. En las privadas, de igual manera. Algo que también es claro, aquí no se define claramente en las entidades públicas cuál será el ingreso. Se dice que se aplica la ley cuarta del 92. Ah, si eso es así, los salarios serán los propios de las empresas del Estado que hoy hay. Punto. Cuarto, tampoco se dice cuánto van a ganar en el sector privado. Va a ser oferta y demanda, lo que les ofrezca y pues la gente que se pueda contratar.
Aspecto importante en el sector público, lengua de vinculación es mediante concurso. Eso genera que mucha gente que esté en provisionalidad, por prestación de servicios, por cooperativas, otras figuras, podrían no tener estabilidad laboral con este proyecto. Lo otro, algo que también es positivo, pues es vinculación laboral, sindicatos, contratación colectiva, sin ningún problema. Algo también importante, los que hoy están en carrera administrativa, en una ESI, y pasan a estar en una categoría, pierden derechos y garantías. El régimen que están proponiendo es más regresivo que el que tienen, es mejor el que tienen en la actualidad. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿y desaparece el hecho liberal independiente? Es decir, la persona podrá o no podrá hacer actividades propias, tener su consultorio. Uno podría decir, la respuesta es que sí. Sí, eso, la respuesta es que sí, pero el articulado no, todo lo contrario, eso desaparecería. Entonces, de esta manera, quisimos presentar pues este proyecto de ley y todo lo relacionado con el talento humano en la salud, para efectos de que ustedes, como digo yo, no revisen tanto los comunicados, no, revisen muy bien ese el articulado, tal cual como quedó, porque estas conclusiones es bueno analizarlas, revisarlas, como lo he dicho en muchos foros, sin apasionamientos, simplemente buscando las mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud. Por eso creo que estos son muy importantes para reflexionar y que si alguna persona tiene dudas, pues es mejor que esos ajustes se hagan en el Congreso para efectos de no tener dificultades al momento de aplicar las normas. Un fuerte abrazo para todos y para todas.